edición de este espacio que nos permite acercarnos a los rostros de la gente nuestra. Hoy les proponemos un programa especial. Nos hemos trasladado desde nuestro habitual bosque martiano hasta esta oficina que ha sido testigo de la constancia y la dedicación en pos de la Universidad de Camagüey, gracias al quehacer de nuestro invitado de hoy. Su desempeño incluye la dirección de la Escuela Provincial del Partido Cándido González y el periódico Adelante, además de su nombramiento como diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y presidente de la Comisión de Industria, Construcción y Energía. Por más de una década ha sabido llevar bajo su liderazgo a nuestra Casa de Altos Estudios y se ha ganado el respeto no solo del claustro, sino también de los estudiantes, así como su admiración y su cariño. Recibimos en nuestro espacio Gente Nuestra al profesor titular y rector por más de 14 años de la Universidad de Camagüey, el doctor en Ciencias Santiago Eduardo Lajes Choi. Bienvenido, rector. Es un placer contar con su presencia en nuestro programa. El placer es mío. Muchas gracias por esta oportunidad. Vamos a comenzar por sus principios. ¿Cómo llega el joven Lajes a optar por la carrera de Ingeniería Eléctrica? El joven Lajes que nació en Baraguá, Ciego de Ávila. Bueno, te puedo decir que yo, mis primeros estudios lo hice en mi tierra, en Ciego, pero después estuve en La Habana en un pre-militar. Terminé el pre-militar y siempre fui muy destacado en la matemática y la física. Eran y son mi obsesión, mis asignaturas predilectas. Y estudiaba mucho esas asignaturas. Quise inicialmente estudiar licenciatura en física o licenciatura en matemática. Pero algunos me dijeron que iba a terminar dando clases. Y como en aquella época eso no ha cambiado mucho, se hablaba tan mal de los maestros, me decían que no, que iba a ser maestro. Yo no tenía nada en contra de los maestros, pero bueno. Entonces empecé a buscar qué carreras eran las que más matemática tenía. Y precisamente descubrí que era la ingeniería eléctrica. Y empecé a estudiar ingeniería eléctrica, de lo cual no me arrepiento. Ya en 1977 se graduó de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas y comienza a trabajar como profesor aquí en la Universidad de Camagüey. Háblanos un poco de esos inicios. Bueno, te diré que a mí no me gustaba dar clases. No había elegido eso como profesión. Precisamente no estudié licenciatura en matemáticas por eso. Pero dicen que el que no quiere caldo, pero entre tazas. Y a mí me ocurrió eso. Mi delirio era irme a trabajar a una empresa eléctrica, incluso al central donde nací, ir a trabajar en la planta eléctrica. Eso es lo que yo quería. Pero ya en ese momento yo era militante de los jóvenes comunistas, tenía responsabilidades, tenía un nivel de incondicionalidad a la causa y me dijeron que hacía falta que viniera de profesor a la universidad, de lo cual no me arrepiento, pero así comenzó mi aventura como profesor. Entonces así fue también como surgió su vocación de maestro. Dicen los estudiantes que disfrutan mucho sus clases porque son muy dinámicas, muy entretenidas. ¿Tiene alguna experiencia, alguna anécdota que nos quiera comentar? Bueno, te diré en primer lugar que después que empecé de profesor en la universidad, descubrí que esa era mi verdadera vocación, la formadora, maestro. Realmente no hay nada que me apasione más a mí que formar futuras generaciones, trabajar con mis estudiantes de forma integral, no solo formarlo en las asignaturas, que he dado muchas de la profesión, sino también como revolucionario,
como patriota, como buen hijo de esta patria. Y eso lo descubrí poco a poco en mi trabajo, en mi quehacer de profesor, de jugador de baloncesto, de deportista, junto con ellos desde el principio, y siempre me gustó trabajar junto con ellos, sin que hubiera diferencia de profesor a alumno. En 1980 y durante 4 años usted realiza su doctorado en el Instituto Superior Politécnico de Minsk, en la Unión Soviética, y a su regreso ocupa diversos cargos aquí en nuestra universidad, como vicerrector de investigación y posgrado, decano de la Facultad de Electromecánica, director de Relaciones Internacionales. ¿Cuán demandante fue cada uno de estos cargos y qué le aportaron a su desarrollo profesional? Bueno, te diré que en el 80 me dan la tarea, fue una tarea. Recuerdo que fue en mi comité de base. Me dicen que como militante de la juventud debía ir a la antigua Unión Soviética a estudiar el doctorado. Algo que aquí no se conocía bien, no había ningún doctor en ciencias técnicas en la universidad, y del túnel para acá había pocos. Y me dan la tarea y me fui. Pero que durante esos 4 años en Minsk, hoy Bielorrusia, ahí donde está la hoy Universidad Politécnica de Bielorrusia, en aquel momento era el Instituto Politécnico de Bielorrusia. Y allí hice mis 4 años, pero que no crean que fueron 4 años solo de estudio, sino también paralelo. Ocupé 4 años la responsabilidad política de ser secretario del comité de la UJC de la ciudad de Minsk, donde tenía más de 500 estudiantes en aquel entonces, en 7 u 8 universidades de aquel territorio. Y aquí, una vez que ya se incorpora aquí a trabajar en la Universidad de Camagüey, estos cargos que ocupó de director de Relaciones Internacionales, de vicerrector de Investigación y Posgrado, ¿cuánto le aportaron? Cronológicamente eso fue después, porque cuando yo llegué joven, yo tenía apenas, no había cumplido 31 años, no 30 años, era muy joven, no era militante incluso del partido cuando yo regresé. Me comenzaron el proceso del partido, un orgullo tremendo, comenzaron el proceso de militante del partido. Y enseguida el propio partido me dio la tarea de dirigir una vez más. Y comencé en el sindicato. Llegué a ser el secretario del buró sindical de la universidad. Después me eligieron secretario del comité del partido de la universidad. En esas responsabilidades estuve 6, 7 años, hasta que en 1992 se crea en ese año el Sindicato de la Ciencia, creado por el comandante Guerra. Y ahí empiezan a buscar una cantera, y precisamente yo tenía un aval que había sido dirigente del sindicato y era doctor en ciencia. Y siendo yo secretario del comité del partido de la universidad, la dirección del partido de la provincia me da la tarea de presidir o de constituir el sindicato de la ciencia en la provincia. Allí estuve todo un reto. 2 años, hasta el 94. Y en el 94 la misma dirección del partido decide promoverme a miembro del buró provincial del partido, atendiendo lo que hoy es la esfera social. Ahí estuve unos cuantos años, hasta el 98. Entonces regreso a la universidad. Y donde ocupo esos cargos que tú te has referido. Pero antes de hablarte de los cargos, que fue aquí en la universidad,
En esta segunda etapa, te puedo decir que mi vida de dirigente del Sindicato de la Ciencia, que fue muy corta, pero muy intensa. Ese sindicato que tuve 2 años, como te refería, sindicato que creó Fidel. Y Fidel lo atendía directamente. Hubo una experiencia inolvidable de reuniones todos los meses, prácticamente en La Habana, con el comandante en jefe. La creación de todos los polos científicos, donde él hablaba de la integración del Sindicato de la Ciencia, de los polos científicos, de las universidades. Yo estaba en el epicentro de esa tarea aquí en la provincia. Y en el país era Fidel el que la dirigía personalmente. Y yo tuve la oportunidad de ir muchas veces a La Habana a encontrarme junto con otros compañeros, con el comandante en jefe, a visitar el Centro de Ciencia. Una oportunidad que difícilmente se repite, como el comandante en jefe en plenitud de facultades y organizando todo el sistema de ciencia del país. Esa etapa fue muy bonita. Y después, los 4 años, más de 4 años que estuve de miembro del Buró Provincial, también atendía la ciencia, atendía también salud pública, el deporte, de las cosas que más siempre me ha gustado, y por supuesto también la universidad. También fue una etapa de mi vida muy importante porque formó parte de mi formación más importante, como ser humano, como cuadro. Y después entonces, ya en el 98, regreso a la universidad y empiezo a ocupar esa responsabilidad que tú me preguntaste. Director de Relaciones Internacionales, tuve un tiempo. Después me pasaron a decano de la Facultad de Electromecánica, ya más cerca de su área. Que yo estudié. Allí hubiera estado yo toda una vida. Toda una vida hubiera estado yo. Porque allí yo estaba en las carreras de eléctrica y mecánica, con mi gente y con los estudiantes míos. Y allí yo siempre he sido muy feliz, pero ese tiempo fui extremadamente feliz. Pero fue muy corto el tiempo, muy corto el tiempo. Me destaqué, parece que algo allí, y como en el 2001, creo que fue. Tuve 2 años de decano, en 2001 ya me pasaron a vicerrector. Primero atendí la ciencia, era vicerrector de investigación de la universidad, que también contribuyó a mi formación. Y después, el propio Fidel creó en el país todo el proceso de universalización. Y en las universidades cubanas se crea el cargo de vicerrector de universalización. Me tocó a mí fundar, constituir esa vicerrectoría de universalización. Y allí también trabajé en todos los programas de la revolución, vinculado a todo el proceso de la creación de los centros universitarios municipales. En aquel momento se llamaban filiales, han tenido diferentes nombres, pero fue llevar la educación superior a cada rincón de la provincia. En el caso de Cuba, cada rincón del país. Pero fue una etapa muy bonita. Nos comentaba que en el 2005 vuelve a salir de la Universidad de Camagüey y es que asumió como director de la Escuela Provincial del Partido Cándido González. 4 años después asume la dirección del periódico Adelante y en 2011 finalmente ocupa el cargo de rector de la Universidad de Camagüey. ¿Cómo ha sido toda esta experiencia y cuán demandante ha sido para usted? Una experiencia inolvidable y bonita. En el 2005, siendo yo vicerrector de universalización, la dirección del partido me pide que asuma la dirección de la escuela del partido. Y acepté la tarea y allí estuve algunos años, en 2005 y 2009.
Fueron años muy enaltecedores porque en la escuela del partido fueron años muy intensos, pero muy bonitos en la escuela provincial del partido, al lado de la dirección del partido en la provincia, y asumiendo tareas de suma importancia, la preparación de los cuadros de la Unión de Jóvenes Comunistas, del partido, del gobierno, ya en esa escuela hoy convertida en facultad del partido. Ya después, como tú bien decías, en el 2009 la dirección del partido decide que yo asuma la responsabilidad de director del periódico Adelante. Eso fue casi como saltar 2.45 de Sotomillo, porque yo era un especialista en ciencias técnicas, yo era ingeniero eléctrico, soy ingeniero eléctrico, doctor en ciencias técnicas. Y como había tenido responsabilidad política, pensé que ser director de la escuela del partido no era tan lejano a mí. Pero cuando me dicen que me van a nombrar de director del periódico Adelante, yo hasta ese minuto lo único que había hecho era leerlo. Lo leía siempre con mucha intensidad. El periódico siempre lo leía. Pero solo eso. Cuando me llevaron a aquellas paredes, a aquellas puertas, y vi a los periodistas, la inmensa mayoría yo los conocía, tenía amistad con ellos, pero tenía que ir mismo dirigirlos, gestionar el periódico, gestionar todo y controlarlo, que era lo más difícil. Pero fueron casi 2 años también muy intensos y muy bonitos. Yo creo que eso me acercó mucho a los periodistas, a los comunicadores de la provincia, no solo a los periódicos, porque evidentemente desde el periódico, siendo director del periódico, me tenía que relacionar mucho con los medios provinciales de todo el país, incluso con los medios nacionales, y por supuesto con otros medios de la provincia. La dirección del partido, la dirección del ministerio, en aquel momento el ministro era el hoy presidente de la República, el primer secretario del Comité Central del Partido, Miguel Díaz-Canel. Era en aquel entonces el ministro de Educación Superior. Y él en la dirección del partido me pide que yo asuma la responsabilidad del rector de la universidad. Y en enero del 2011 ya asumo la responsabilidad hasta el día de hoy. Responsabilidad que he desempeñado con mucho cariño, con mucho ahínco, con mucho entusiasmo. Yo he tratado de reinventarme todos los días, de irme por encima de las carencias, de los problemas, pero sobre todo creo que lo más importante de estos años ha sido llevar las enseñanzas que ya traía el partido, que lo más importante es la unidad. La unidad que en una universidad es bien complicada, porque no te hablo de la unidad de los factores solamente. Esa es importante, si no te hablo de la unidad con todos los estudiantes, con todos los profesores y con todos los trabajadores. Una universidad como la nuestra tan grande, ese tema de la unidad es bien complicado. Tal y como había aprendido yo de Fidel y de Raúl, la unidad no es solo pregonarla, sino hay que construirla. Y la universidad tenía en aquel momento, al inicio como rector, había tenido dificultades, algunos problemas. Pero creo que
que logramos, sobre todo con un acercamiento muy sistemático, que hasta el día de hoy lo tengo con los estudiantes. Saber cómo piensan, buscar escenarios que no fueran formales solamente, de la clase, de la reunión con los consejos, con la brigada, sino en el deporte, en la cultura. Ahí recuerdo que hicimos debates de todo tipo, hasta en las redes. En las redes yo tenía un día de debate en las redes sociales con los estudiantes, donde ellos me hacían preguntas, me preguntaban de cualquier cosa, me protestaban por cualquier cosa y yo les respondía. Por eso te acerca a la gente de abajo, a los estudiantes. Y siempre ellos supieron, y hasta el día de hoy saben, diferentes generaciones, que ellos me pueden escribir por cualquier medio, me pueden interrumpir en el almuerzo, en el comedor, en un pasillo, y que si yo no le puedo resolver su problema, lo que siempre estoy a disposición de oírlo, de darle una sugerencia y de tramitar cualquier situación, por difícil y por personal que parezca. Con los trabajadores no docentes. Ese es un misterio que tiene un centro de trabajo en Cuba, con los más humildes, con la cocina. Pocas veces se ha hablado de eso, pero no ha habido domingo. Yo no he tenido domingo que no haya ido a los canopónicos a hablar con los trabajadores de los canopónicos, a la cocina, a hablar con los cocineros. Es un día generalmente de descanso, pero yo el descanso del domingo, en todos estos años de lector, lo tengo ya después de más tarde, pasada la tarde del domingo, pero las mañanas del domingo yo disfrutaba yendo a la cocina, conversando con los cocineros, que había menos ese día, pero como se turnaban y como yo iba todos los domingos, yo lograba hablar con todos ellos. Y con los trabajadores docentes siempre yo he tenido en estos tiempos una atención esmerada especial, porque son personas que son más humildes, ganan menos salario, son los que acumulan más problemas objetivos siempre. Y por supuesto nunca descuidé a los científicos, a los profesores de más nivel, siempre me empleé a fondo en eso. Traté de reorganizar la universidad en la ciencia. Buscamos en el país las mejores experiencias en la actividad científica y logramos crear las líneas que están vigentes todavía, las 14 líneas de investigación. La creamos, buscamos cómo impulsar la ciencia. Yo te puedo decir que en ese momento la Universidad de Camagüey no era muy conocida en el país por su labor científica, mucho menos en el mundo. A partir de ahí logramos con un grupo valioso, excelentes compañeros, que me han estado al lado mío durante todos estos años, hacia lo interno y hacia lo externo, dentro de Cuba y fuera de Cuba, buscando que la Universidad de Camagüey se sintiera. Y ahora, para cerrar este primer momento de la entrevista, lo invito a tomarse un té conmigo. Por favor. Muchas gracias. En el segundo momento de la entrevista estaremos conversando sobre la trayectoria del doctor en ciencias Santiago Laje Choi como rector de la Universidad de Camagüey.